Si pusiéramos a grabar tu diálogo interno y lo lleváramos a un juez, te iba a poner orden de alzamiento. Y en nuestro cuerpo, además, habita nuestro inconsciente. Muchas veces decimos, ¿cómo entrar al inconsciente? Bueno, pues en tu cuerpo, en cada una de tus células, está tu inconsciente. Entonces, nos da muchas pistas Wow. de cómo estamos por dentro. Tenemos una serie de personajes, no solo tenemos uno, tenemos varios, ¿no? No somos la misma persona con la pareja, con los padres, con el jefe, pero son unos personajes normalmente bastante limitados. Se pueden obtener resultados económicos mejores si realmente desarrollamos un clima en que las personas pueden ser ellas mismas, que sus emociones pueden aparecer encima de la mesa. Hola, buenos días, bienvenidos a todos a un episodio nuevo de El Colmenar Digital. Vivimos en una época en donde tenemos todo aparentemente, ¿no? Pero cada día nos encontramos más con situaciones de personas pues, que tienen mucho vacío interior, que desarrollan también bastante estrés. Y hoy precisamente tenemos a un invitado que nos va a ayudar un poco a entender, pues, qué pasa con esto. Realmente el silencio es como el miedo silencioso es como el pan de cada día, no nos atrevemos a expresarlo. Es Jorge Amo, es fundador del Instituto Gudea. Eh, Corrígeme si me equivoco, eres miedólogo y me quedo corta también. Miedólogo, terapeuta, mentor emocional, escritor, entre varias de tus facetas profesionales. Y cuéntame un poquito, con toda la experiencia profesional previa que has tenido antes como acompañante en dirección de empresas y en gestión de equipos, ¿qué fue lo que te motivó para empezar a hacer pues esta parte profesional que estás desarrollando? Muy bien, pues primero agradeceros la invitación a participar. La verdad que lo hago con mucho gusto y creo que es muy importante que todos estos temas también tengan pues, esa repercusión y esa difusión a la vez, ¿no? Y bueno, lo primero en la denominación, es cierto que durante mucho tiempo también, aparte de terapeuta, miedólogo, ¿no? Es una palabra que he usado mucho, que ahora estoy empezando a no usar porque también me he dado cuenta que el miedo da miedo. Entonces hay personas que esa denominación puede suponer una barrera, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy un poco también cambiando la formulación, ¿no? Al final lo que me dedico pues, es la terapia, ¿no? Como mentor emocional, como terapeuta y al final como ese acompañante en los procesos emocionales, en la toma de decisiones, que es muy importante, en todos los bloqueos que tenemos ahí, en la ansiedad que nos provoca muchas veces el hecho de vivir, ¿no? Tener que tomar todas estas decisiones a las que estamos impulsados. Y como bien decías, yo vengo del mundo multinacional de automoción. Ahí he pasado más de 20 años trabajando en ese área. Y es un escenario en el que te da muchas pistas, ¿no? Yo ya intuía que la mayor parte de las decisiones de la gente están basadas en el miedo. Y esto primero lo tienes por experiencia propia, cuando empiezas a recapitular, ¿no? Desde dónde tomas tus decisiones. Y en el mundo empresa esto se ve aún más, porque claro, ahí está ligado el dinerito, ¿no? Que se gana, que es como parece la puerta hacia nuestra libertad. Y configuramos una serie de máscaras y de teatros para parecer invulnerables, para parecer que lo sabemos todo, podemos asumir todas las situaciones. Y empecé a ver realmente eso cómo iba dañando a las personas, iba dañando a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel de autoestima. Y todo eso con esa fachada de aquí no pasa nada, de vamos para adelante, puedo con todo, de no ser honestos con ellos mismos, de que la comunicación se hace muy difícil con tus colegas, con tus jefes, y todo eso al final hay un precio, una factura muy grande, ¿no? Que son pues, todos estos procesos que podemos ver actualmente de depresiones, de angustias, la salud física, la somatización. Entonces, todo eso me hizo replantearme realmente si el sentido de mi vida estaba simplemente en tener una buena posición, en ganar una cantidad de dinero con la que sabía.
qué felicidad podía comprar, porque con ese dinero yo ya había experimentado cuánta felicidad podía comprar. Y claro, la felicidad no se compra. Y cuando te das cuenta que la principal motivación es el dinero, eh, Claro, en este caso estás diciendo un punto súper importante porque las empresas suelen estar muy basadas en su productividad y en su eficiencia económica. Cuanto más rentable, cuanto más números estén en verde, que no haya números en mm, rojo, se supone que estamos bien. Pero mm, ¿qué pasa detrás de la empresa que están las personas que son las que la sostienen? ¿Qué pasa con esas personas si no se claro, encuentran? esa es la clave, porque todas las empresas tienen muy claro sobre el papel que el capital más importante que tienen son las personas, pero tienes que demostrárselo. Luego, si a la hora de tomar decisiones lo más importante es la decisión a corto plazo del dinero, eso estás proyectando, ¿no?, unos valores, una imagen en tus equipos que todo el mundo lo capta. No pasa de forma anónima. Y todo eso configura entonces una desconfianza mutua entre la empresa, las personas que están en ella. Se provoca un individualismo muy grande, buscando siempre también el cortoplacismo. Y existe otra fórmula, ¿no? Existe otra fórmula también que es, lo que pasa que no es más a medio plazo, pero es que se pueden obtener resultados económicos mejores si realmente desarrollamos un clima en que las personas pueden ser ellas mismas, en que sus emociones pueden aparecer encima de la mesa. Y, y es que hay un falso mito que todas las empresas dan por hecho, que es cuando un trabajador, un empleado pasa por debajo de la puerta de entrada, sus emociones quedan fuera. Y es un profesional que es casi un robot. Y eso es mentira. Eso es mentira. Las emociones nos acompañan siempre, son el motor de la vida. Las emociones son el motor de una venta. Por eso es tan importante respetar las emociones de las personas de tu equipo, porque esas emociones son las que luego van a generar la venta y van a generar la confianza de tus clientes. Entonces, realmente apostar por las personas, apostar por el desarrollo humano en todas las facetas, no solo en habilidades o en skills, ¿no?, puramente productivas, sino también de desarrollo personal, de tranquilidad interior, de comunicación honesta. Todo eso metido en una coctelera, en una empresa que lo pueda acoger, tiene un valor incalculable. Y de hecho ahora se están dando cuenta también, ¿no?, de lo difícil que es fidelizar el talento, la rotación que hay, todos los problemas, y cualquier departamento de recursos humanos que empiece a hacer cuentas, ¿no?, de lo que le cuesta las bajas, de lo que le cuesta la rotación, de lo que le cuesta la insatisfacción. Pues, al final solo queda un camino, y es que somos personas que, por mucho que la inteligencia artificial se esté integrando y que vayan a modificar completamente, ¿no?, el ambiente empresarial, seguimos teniendo personas. Y ¿Crees que eso en hay la que respetarlo. dinámica... Ay, perdona que te interrumpo. No, no, no. No, ¿crees que en la dinámica del día a día de una empresa, de un equipo, de cómo funciona, ¿no? ¿Realmente existe el tiempo o se le da el tiempo necesario para... Porque yo entiendo que los jefes de equipo, los directivos, también tienen que haber desarrollado o tener una mínima formación para entender esa parte de inteligencia emocional para entender cómo va su equipo, entender cuando están hablando con cada uno de los miembros de su equipo, en qué momento pueden estar. ¿Existe Mm, el tiempo o se le da el tiempo necesario para poder hacer esas analíticas, esos análisis de cómo está rendiendo, bueno, ya no, en el rendimiento mm, emocional de mi equipo, ¿no? ¿Cómo mm, lo tengo? mm. Pues claramente no existe ese espacio, porque no existe ni el conocimiento, no existe la formación. Y eso es algo que en todos los jefes de equipo, en todos deberían tener un espacio semanal para poder desarrollar eso. Y no solo es desarrollar las habilidades, porque muchas veces siempre queremos como técnicas, ¿no? Técnicas para ver cómo puedo ser más empático, cómo puedo... Entonces, no se trata solo de técnicas, se trata también de cómo están esas personas por dentro. Entonces, el poder tener espacios para que esos jefes de equipos, esos directivos, también puedan relacionarse con sus emociones, poder tener una mentorización, ¿no?, en esos aspectos, de que puedan reconocer las cosas que les dan miedo, ¿no? Claro.
porque muchas veces hay muchos jefes de equipo que tienen miedo a las entrevistas de objetivos con sus equipos. ¿Por qué? Porque va a haber pegas, va a haber aparentes conflictos, que no son conflictos, son diferentes opiniones. Todo eso provoca unas emociones en mí, producto de mi historia, de mis circunstancias. Entonces, todo eso, primero, es fundamental que esas personas puedan estar sin miedo a sus emociones, para poder luego sostener las emociones de sus equipos, para poder mirar a los ojos a la otra persona y también entender que el momento por el que está pasando. Entonces, todo eso requiere formación, pero requiere también mucho trabajo propio. Claro. Es una cosa que no nos damos cuenta, lo importante que es el dedicarnos tiempo a nuestro desarrollo personal y dedicarnos tiempo a reconocer nuestras emociones. Puede condicionar todas las decisiones que tomemos, el vivir así. Claro, todas las decisiones son emocionales, el 100%. Hasta la persona que compra un tornillo tiene un último componente que es una emoción la que desata, aunque sea muy leve. Entonces, si estamos peleados y es que nos han enseñado a estar peleados con las emociones, porque hay una serie de emociones que son negativas porque sensorialmente, somáticamente nos incomodan, ¿no? El miedo nos incomoda, la tristeza nos incomoda, la envidia nos incomoda, la rabia. Todo esto provoca sensaciones, además, en nuestro cuerpo desagradables. Y, y cuando rechazamos nuestras emociones, nos tenemos que dar cuenta que estamos rechazando una parte de nosotros. Entonces, esto ya empieza a haber una incoherencia vital, ¿no? Estás vivo, tienes una serie de características, tienes unas emociones que te ha dotado la naturaleza para desenvolverte en este entorno y tú las estás rechazando. Entonces, esa es la primera investigación y la primera pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué ocurre en mí para que yo esté rechazando eso? Porque luego, si esas emociones las voy a rechazar también en las otras personas, porque me incomodan. Entonces, es tan importante el darnos cuenta que el mundo emocional está para ayudarnos, está para aumentar nuestra conciencia, está para aumentar nuestra empatía y empezar también a salir de nuestro yo, de nuestro ego, porque al final es eso. Nos han educado en una sociedad muy competitiva, muy individualista, en el que nuestro ego está siempre nervioso. Estamos siempre Claro, nerviosos. estoy pensando, ¿no? Que a lo mejor en determinados momentos sí que lo identificamos, todo esto que te dices tú, ¿no? Cómo nos sentimos, Mm. no, nos encontramos, que no estamos bien, pero me da la sensación de que realmente no lo priorizamos, lo dejamos pasar. La técnica habitual suele ser lo voy a colocar en un lugar un poco inaccesible de mi inconsciente, si puede ser. Eso lo hacemos a través de distracciones, de anestésicos, de todo tipo, ¿no? De relaciones que nos hacen olvidarnos un poco de eso y que el tiempo lo solucione, por decirlo de una forma. Eso. Entonces, el tiempo, si no somos proactivos nosotros, poco soluciona. Lo que va a ocurrir es que se va a fermentar esas emociones y van a empezar a oler mal dentro de nosotros. Y nuestra incomodidad va a ir aumentando. Por eso, ¿cuál es la tendencia natural? Y la mayor parte de los clientes que yo tengo es cuando su nivel de sufrimiento alcanza ya unas cuotas que les resultan eh, inaguantables. Entonces, en ese momento es cuando decimos, ya no me queda más remedio, no puedo posponer esto más. Qué desgraciado soy, la vida me maltrata, ¿no? Y es cuando empezamos a afrontar todas estas situaciones. Pero tenemos que, tenemos que empezar a trabajarnos el que la vida nos quiera ayudar y que las cosas que nos ocurren tienen un para qué, aunque nos cueste entenderlas. Y que en esas situaciones, en esas experiencias, estamos descubriéndonos cómo somos, con nuestras luces, con nuestras sombras. Entonces, todo eso forma parte de ese proceso de aprender a amarnos. Que- Porque eso es son aspectos claves, ¿no? Las preguntas de toda la vida de la filosofía y demás, ¿no? Que al final te las vas a hacer. Y entonces, ¿quién soy? ¿Para qué estoy vivo? Esto es básico. Tienes una vida. ¿Para qué estás vivo? ¿Estás vivo para ganar un dinero y pagar facturas? ¿Realmente crees que esa es tu función de vida, tu propósito? Entonces, todas estas preguntas nos tienen que ir haciendo el permitirnos estar más en nosotros, el permitirnos conectar con nuestras emociones. Quizás darnos permiso para empezar a preguntarnos y ya no sé si también encontrar respuestas a todo esto que nos pasa, porque Ujú. Hay veces que todas estas preguntas no sabemos si vamos a obtener la respuesta, pero lo que sí que te aseguro es que te vas a conocer mejor.
Y ese es un gran paso. Y empezar a conocerte mejor también es empezar a respetarte, empezar a aceptarte, saber que lo poco que vemos de la realidad, lo poco, siempre estamos emitiendo juicios, ¿no? Enjuiciando todo lo que nos ocurre a todas las personas alrededor y realmente estamos viendo un 1% de todo lo que ocurre. Entonces eso también nos tiene que dar mucha humildad a la hora de mirar a las otras personas, a la hora de enjuiciar a las otras personas y, y es un proceso hermoso más allá de que podamos responder o no a esas preguntas. Pero son preguntas que nos las vamos a hacer en algún momento dado. Entonces, es mucho mejor empezar jovencitos a hacernos esas preguntas, a empezar a caminar esa ruta, que no hacérnoslas en una cama del hospital a punto de morir, haciendo una evaluación de nuestra vida y decir, he vivido una vida que no era mi vida. Eso es muy doloroso. Entonces, por eso es tan importante el, el contextualizar, ¿no? El día a día, el aprovechar cada experiencia que tenemos y tener siempre en el retrovisor eso que te he dicho, ¿no? Bueno, la vida me quiere ayudar de alguna forma, vale, muy bien. Voy a alinearme, yo voy a fluir con ella para entender qué está ocurriendo aquí, qué aprendizaje puedo tener, cómo puedo poner al final, se trata de, en esta situación, cómo puedo ponerle amor. Y a partir de esa Guau. pregunta, empezar a vivir. Y si realmente nunca hemos desarrollado esta habilidad o no nos hemos dado el espacio para hacer ese diálogo interno, ¿cómo podemos empezar? Mm. Ya te estoy preguntando más bien, Sí. bueno, en tu faceta profesional, ¿cómo podrías empezar a hacerlo allí? Mm. Pues lo primero es el parar un poco el ritmo. Necesitamos también el no estar siempre entretenidos, no tener una agenda siempre cubierta con cosas, porque claro, nunca te vas a dedicar tiempo a ti. Entonces hay una primera fase que es esa ralentización, ¿vale? Empezar a tener espacios en los que empiezo a escuchar realmente qué cosas me dice mi cabeza. Es muy útil el empezar a hacer un diario, ¿no? Si las abuelas eran muy listas, el diario de toda la vida eh, proporciona mucha información, ¿no? Entonces, el empezar a eso, a escucharte, a escribir lo que sientes, lo que piensas, las cosas que te dices, cómo te identificas tú, ¿no? Si tienes que terminar la frase yo soy, empezar a ver qué adjetivos pones ahí detrás. Empezar, entonces empezar a dar ese espacio de empezar a mirarte un poco como desde fuera, no tan identificado con el personaje que interpretamos. Entonces, tenemos que tomar cierta distancia con ese personaje. Entonces, por eso el escribirlo nos ayuda a empezar a tener esa aproximación de realmente cuál es mi identidad, cuál es mi identidad. Y empezar a darte cuenta de las barbaridades que ocurren dentro de nosotros, de lo que nos decimos, ¿no? El- Otra cosa muy buena es, para empezar también a darnos cuenta, cada vez que tenga un conflicto con algo, con alguien, con una situación, saber que esa situación está hablando de nosotros. Es decir, ¿por qué me saca de mi centro esa situación? ¿No? Entonces, ver qué está tocando dentro de nosotros, antes de estar enjuiciando la situación, ¿no? ¿Por qué a mí esto soy tan hipersensible a esto? ¿Por qué soy tan hipersensible a que me ignoren? Porque podemos decir, es que está mal que me ignoren. Sí, sí, muy bien. Pero ¿por qué somos hipersensibles a que nos ignoren? Entonces empezamos ¿en qué cosas me estoy ignorando yo? Una, una buena forma de empezar a usar lo que nos sucede. Claro, Hay que buscar. imagina personas que realmente, cuando hablas del personaje, ¿no? Han Mm, desarrollado ese personaje a tal punto de que muchas veces se mezcla, ¿no? Entre lo que es persona y personaje y se deja de lado la parte fundamental, la parte vital, que es el autoconocimiento interno y saber realmente qué me pasa, cómo soy realmente yo, mm. ¿no? Y además que tenemos una serie de personajes, no solo tenemos uno, tenemos varios, ¿no? No somos la misma persona con la pareja, con los padres, con el jefe.
pero son unos personajes normalmente bastante limitados. Es muy interesante también, ¿no? Ver en cada contexto qué personaje usas, qué características tiene ese personaje ahí, ¿no? Y, y qué capacidad tenemos de flexibilización. Es decir, porque a veces, por ejemplo, podemos tener un personaje en el trabajo que podría ser muy útil a lo mejor en la vida personal, pero en cambio en la vida personal, imagínate que tenemos al complacedor y en el trabajo es el eficiente y tal. Pues tenemos muchas veces mucha rigidez. En función del contexto, solo actuamos con ese personaje. En el trabajo soy el tal, en casa soy esta otra persona. Entonces, el jugar a cambiar de personaje. ¿Cómo sería si ahora soy este otro personaje en esta otra situación? Para quitarnos un poco esa coraza de estar tan sujetos a ese personaje, de ser tan rígidos en determinadas circunstancias y, y poner conciencia. ¿Desde dónde estoy otra vez operando? ¿No? ¿Qué personaje estoy interpretando? Darnos esa oportunidad siempre de pararnos, tomar distancia y, y mirar dentro de nosotros. Mirar dentro de ¿Crees nosotros. que funciona igual para ambos géneros? O sea, tanto hombres como mujeres en distintas etapas de, bueno, de nuestra vida o en distintas facetas de nuestra vida adaptamos ese personaje y luego nos cuesta un poco mezclarlo cuando vamos a otra parte, yo qué sé, con amigos, con familia. ¿Somos iguales, te parece a ti, tanto hombres como En, mujeres? en ese aspecto de los personajes, creo que sí que todos jugamos con varios personajes y que no hay gran diferencia entre hombres y mujeres. Lo que sí es cierto que todos tenemos una energía masculina y una energía femenina, ¿vale? Eh, ¿Y qué ocurre? Que nos han educado para, bueno, de una forma muy sesgada, ¿no? Eh, el género masculino está muy educado en tener una energía masculina, ¿no? De firmeza, de ir a por las cosas, de individualidad, de competencia, todo eso muy desarrollado y se nos ha olvidado esa parte más de acogida de las emociones, pero está también en nosotros. Y a las mujeres al revés, ¿no? Por eso en general suelen ser más adaptables, más sumisas, porque su energía masculina también está bastante distorsionada, ¿no? Entonces, sí que hay que hacer un ejercicio de que tenemos las dos energías y que no estaremos completos hasta que no seamos capaces de integrar las dos. Más allá de nuestro género, no es una cuestión sexual, es una cuestión de que energética, y que está bien que podamos tener una predisposición hacia una determinada energía, pero necesitamos todas. Entonces, hay momentos en los que necesitamos la energía masculina, tenemos que acoger y invocar esa energía para lograr un objetivo, para ir hacia, hacia algo, para proteger algo, y otros momentos en los que es muy útil esa energía femenina de acogida, de comprensión, de compasión, de mirada, de, de intimidad. Entonces, y ahora mismo sí que está bastante, eso sí que está bastante distorsionado actualmente, bueno, por el sistema educativo y por el sistema de valores que de forma inconsciente se nos dan, ¿no? A hombres y mujeres. Pero en general, lo que es a nivel de personajes, creo que tanto hombres como mujeres sí, tenemos ahí un ramillete que vamos usando y que es absolutamente clave lo que te hablaba de la flexibilidad, de poder ir saltando de uno a otro y en un momento dado decir, decido dejar de usar este personaje, porque este personaje me está haciendo daño, porque me está impidiendo ser yo mismo. Entonces, pero claro, para eso tenemos que ver que estamos interpretando el personaje. Y entonces ahí empieza, ¿no? La parte de la toma de decisión. Claro, esto es como una carrera interminable, ¿no? Hay que empezar a reconocernos, a autorreconocernos, pero entiendo que una vez que empezamos, esto es, vamos, es constante, se hace para toda la vida, ¿no? No es que ya de repente descubres, te sientes iluminado y dices, pues ya sé quién soy, ya sé para dónde voy, a dónde quiero ir. Entiendo que esto como puede ir cambiando, ¿no? Sí, Según la medida que vayas totalmente. viviendo. Totalmente. No es una carrera en la que logramos llegar a una meta. Una meta. Se trata de, primero, avanzar en la línea de autodescubrirnos,
de respetarnos, de querernos y saber que cuanto más vamos descubriendo, probablemente también vamos a ser más conscientes de nuestra ignorancia. Esto es muy habitual en todo, ¿no? Esto es lo mismo que cuando empiezas a estudiar, pues, toda la parte, ¿no? Psicoemocional. A medida que estudias más cosas, se abren más melones diferentes. Hay más perspectivas, hay más corrientes, hay más escuelas. Y te das cuenta que sabes muy poquito, cada vez sabes menos. Entonces, eso nos tiene que dar humildad, que está muy Humildad. bien, que está muy bien, pero no nos tiene que desanimar. No estamos en la casilla de salida. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Y al final, nuestra medida o nuestra moneda para saber si cómo nos estamos encaminando y si estamos avanzando, eh, creo que siempre es la moneda del amor, porque el amor es la otra cara del miedo. Entonces, ¿en qué medida me amo? ¿En qué medida amo a los demás? ¿En qué medida, eh, y esto es muy importante, estoy valorando y agradeciendo todos los momentos neutrales que tenemos en la vida? Porque parece al final que solo nuestra vida va más o menos plana, pi, 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 cuando viene algo muy bueno, subidón, dopamina, no sé qué, un momento de crisis que me vengo abajo. Parece que solo vivimos en las crestas, cuando la mayor parte de nuestra vida está en esa zona mucho más intermedia que no valoramos, que damos por hecho que siempre va a estar ahí, ¿no? Como pues muchas veces, ¿no? Las cosas de salud, hasta que no te pones malo, no te das cuenta que tu cuerpo funciona estupendamente, ¿no? ¿Cuántas veces al día nos paramos a decirle a nuestro cuerpo, gracias por funcionar también, gracias por funcionar en automático? ¡Qué maravilla! Sí, resulta que sí, me duele la rodilla, pero es que el resto de mi cuerpo va como un reloj. Y no nos paramos a decirle gracias. Esa es otra de las herramientas potentes, ¿no? El agradecimiento a todo lo que ocurre, ¿no? Y ponerle esa conciencia. Y en nuestro cuerpo, además, habita nuestro inconsciente. Muchas veces decimos, ¿cómo entrar al inconsciente? Bueno, pues en tu cuerpo, en cada una de tus células, está tu inconsciente. Entonces, nos da muchas pistas Wow. de cómo estamos por dentro mentalmente nuestro propio cuerpo. Por eso tenemos que atenderlo y pararnos. Y a lo largo del día, muchas veces, simplemente hacer eso, casi, ¿no? Tendríamos que tener una alarma cada hora para, primero, si estamos trabajando delante del ordenador, levantarnos, estirar el cuerpo. No estamos diseñados para estar sentados todo el día. Entonces, y tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y luego, eso, decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi cuerpo? Pararte. Ah, esto nos ancla al presente. ¿Y cómo están mis emociones? Ah, están de esta forma. Es poner conciencia y no lo que nos ocurre, ¿no? Que con la hiperestimulación externa que tenemos es todo, es distracción, distracción, distracción y es como que nunca estamos ni estoy en mí, ni estoy en el presente. Y Tendría mucho que yo, ver también entonces para nuestro bienestar lo que nos decimos a nosotros mismos, cómo nos hablamos. claro, eso yo digo a muchas personas, si pusiéramos a grabar tu diálogo interno y lo lleváramos a un juez, te iba a poner orden de alejamiento. Así, automáticamente hay una orden de alejamiento, porque somos unos jueces implacables con los demás, pero con nosotros mismos somos tremendos. Y también cuando vemos una persona, ¿no? que es tremendamente dura con los demás, incluso cuando es con nosotros mismos, tenemos que también conectar con la dureza que debe tener esa persona internamente consigo misma. Cuando no consiga lo que quiere conseguir, cuando no obtenga lo que sus expectativas marcan. ¡Wow! Eso es tremendo, ¿no? Y, y nuestro diálogo interno es absolutamente clave. Es absolutamente clave para poder, porque condiciona realmente cómo nuestras emociones. El- la mayor fuente de estrés no es el trabajo, no es las guerras, es nuestro diálogo interno. Porque eso es lo que tiñe nuestras emociones. Realmente lo que ocurre fuera son estímulos. Y nosotros empezamos a colorear esos estímulos con los adjetivos que le ponemos, con todas nuestras opiniones respecto a lo que pasa. Entonces eso nos tiene que dar también, es un gran poder, realmente. Por eso ha habido personas que en circunstancias tan absolutamente inhabitables, o que nos parece, ¿no? Al resto como inhumanas,
han sido capaces de mantener su paz. Entonces, si ha habido personas que han sido capaces de eso, es porque el potencial está en todas. Muchas veces decimos, bueno, es que ese era un místico, ese era un santo, o era lo que fuera, ¿no? Una persona, un elegido. Vale. Esa persona tiene la misma semilla que tienes tú de potencial. No vamos a entrar en las causas por las que es capaz de desarrollarlo, no, pero esa semilla está en ti. Entonces, vamos a empezar a regar esa semilla. Vamos a empezar a regarla todos los días. Se trata de un trabajo de todos los días y un trabajo de no comparación, ¿no? Yo empiezo a regar mi semilla y el de al lado se le crece más deprisa. Bueno, porque todos tenemos nuestros tiempos y nuestros procesos y no hay dos personas iguales, no hay dos procesos exactamente iguales. Pero tenemos que estar regándola constantemente esa semilla y no quedarnos en, bueno, eso no es para mí. Yo a penar aquí por la vida. Olvidarnos completamente de la comparación, básicamente. La comparación es tremenda y yo te lo digo porque, vamos, es, yo soy una persona muy orgullosa, es una de las cosas también que he descubierto y, y el orgullo, fíjate, muchas veces está muy ligado a cubrir una baja autoestima. Entonces, claro, todo esto, cuando empiezas a descubrir es doloroso, ¿no? Pero también es honesto. Y al final tú tienes que ser tu mejor amigo. Y si eres tu mejor amigo, tienes que ser muy honesto contigo mismo, constantemente. Y acogerlo, y acogerlo, y abrazarlo. Y sí, porque si no vamos a exigir al otro que me lo dé. Entonces ahí empezamos con ese amor que es una transacción comercial, ¿no? Si tú me das A, B, C, pues yo te doy D, E, F. Y si Ya. no ocurre esa transacción, pues no hay amor. Entonces convertimos algo que es como la materia base del universo en una moneda de intercambio, ¿no? Y es lo que hemos aprendido, ¿eh? Es cómo está montado el mundo. Y el amor no es intercambio, el amor es incondicionalidad, que ese es otro temazo, ¿no? La incondicionalidad. Mm. Claro, es que además pienso que tenemos un aprendizaje ya que viene de atrás que inconscientemente no lo sabemos, pero muchas veces replicamos lo que hemos vivido en casa, lo que hemos visto en casa de nuestros padres, cómo hemos Ujú. visto que se ha desarrollado, pues eso, la relación más próxima de pareja que hemos tenido de niños, luego lo trasladamos al mundo adulto y no nos damos cuenta que sí que es verdad que no estamos haciendo como lo dices tú, la parte incondicional no la practicamos porque cuando amamos generalmente queremos, exigimos, pretendemos que también Mm, la otra persona se adapte un poco a lo que a nosotros nos parecería el perfil ideal y al final es pues eso, se basa en la exigencia y en la recompensa también creo, ¿no? Porque esperamos siempre mucho. sí, y lo que has dicho es absolutamente clave al principio ahora de esa programación que tenemos. Mm, Realmente somos mucho menos libres de lo que nos creemos. A veces que decimos, bueno, por ser un humano en un país más o menos con libertades y demás, pues ¿no? Elijo, parece que elijo. Y realmente no elegimos nada. Somos auténticos robots. Somos auténticos robots. Vienes con un ADN que ya te trae una serie de características que tú no has elegido directamente. Esto daría para mucho, pero bueno, así aparentemente no has elegido. Claro, te crías en una familia en la que tienes unos determinados modelos, en los que tu plasticidad cuando eres un bebé y un niño es plastelina, y ahí te van metiendo a martillazos todas las creencias que han sido útiles en tu tribu a lo largo de muchas generaciones. Y van entrando. Y luego en el colegio, pues te meten el país donde te ha tocado, todo eso te configura. Entonces luego sales por ahí y con ese yo, y realmente no nos damos cuenta que lo único que hacemos es ejecutar un programa. Reaccionamos a todo. Todos son reacciones, todos son reacciones. Por eso esa parte, ¿no? de la pausa, de pararnos, de autoinvestigarnos, para poder ir desmontando esa programación. Que
que vayamos eligiendo realmente nosotros nuestros valores, que vayamos eligiendo nuestras prioridades, que podamos atender nuestras necesidades genuinamente. Y todo eso la vida es más un proceso de desmontar que de adquirir. Es decir, eh, es más, ¿no? La famosa metáfora de las capas de la cebolla, pues se trata más de quitarnos cosas que nos Mm. impiden ver la realidad que de adquirir muchas cosas nuevas. Y en cambio estamos en qué se nos fomenta, en adquirir, en más. Me tengo que mejorar. Y muchas veces el me tengo que mejorar tengo que aprender más técnicas de meditación, tengo que hacer no sé qué, me tengo que ir de viaje a no sé cuántos. Y muchas veces no, sino lo que tenemos que hacer es quitar, porque realmente nuestra verdadera esencia y lo que somos, eso está conectado realmente con algo mucho más puro y algo mucho más íntegro y algo más feliz. Entonces, eso está dentro de nosotros, pero claro, tenemos tal capa, grosor de capas por encima, que no tenemos No. acceso a eso. Y en vez de empezar a martillar esas capas, lo que hacemos es meter más capas, con muy buena intención, con muy buena eh, pues dosis de querer mejorarnos. Y esto también es algo muy importante, y ya te dejo que sigas, esta obsesión que tenemos por mejorarnos, ¿no? Y por ser mm, nuestra mejor versión. Es muy importante desde dónde lo hacemos. Si lo hacemos desde el desprecio a la versión que soy hoy, primero vas a sufrir mucho, va a ser poco efectivo. Entonces, primero tenemos que hacer ese ejercicio de aceptarnos donde estamos, cómo somos, de, y también eso, que muchas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida realmente no las hemos tomado nosotros, las ha tomado nuestra programación. No podemos estar con la culpa al látigo respecto a mis malas decisiones, porque no las hemos tomado nosotros, literalmente, las ha tomado la programación. Entonces, en nuestro afán de mejorarnos, es muy importante partir de eso, de querernos tal y como somos. En tu libro Relatos para sanarte hablas un poco también de eso, ¿no? Empiezas con la Mm, pregunta mm, de cómo funcionamos cuando estamos en modo automático. mm. Sí, relatos fascinantes es una forma amable, ¿no? De entrar en contacto con las emociones a través de relatos de ficción. Y es una puerta para empezar a explorar, ¿no? Esos lugares un poco inconscientes. Y hay relatos que conectan más con unas personas, otros con otras, pero nos dan siempre un enganche, un velcro para mirar dentro de nosotros. Y eso es absolutamente fundamental. El que el libro no quiere ser una guía, no es un manual, es una oportunidad que a través de las historias de esos personajes, que los hay en distintas épocas, en distintas culturas y en distintos momentos, te están dando una oportunidad de contestar tú, de ver cómo ellos viven esas situaciones, pero a la vez tú preguntarte a ti misma, ¿no? ¿Qué haría yo en esta situación? ¿Esto por qué me ha resonado a mí? Todo eso nos da protagonismo a nosotros y, y como te digo, es una fuente más para hacer ese trabajo interno de aceptar nuestras emociones. Mm. Pues muchísimas gracias, Jorge. De verdad que ha sido una entrevista muy... Nos has invitado a parar, a mirarnos para adentro y realmente, pues eso, en la búsqueda de ese bienestar que al final es como el objetivo, pero tendremos que trabajarlo, tendremos que empezar a hacer para que eso pues se consiga. Mm. Sí, nos tenemos que responsabilizar, Sí. entendiendo, ¿no? Como siempre, la respuesta a la responsabilidad como una habilidad de respuesta. Eso pasa por dedicarnos tiempo, por cambiar nuestra mirada hacia nosotros, por cambiar nuestra mirada hacia lo que ocurre fuera, por conectar con que la vida nos ama y que al final todo esto se trata de realmente reconocernos en el amor y, y saber que esa es una herramienta
no es algo, no es un concepto. El amor no es un concepto ni es un sentimiento. Es realmente el tejido que sostiene la vida. Entonces, eh, las personas siempre que se puedan mirar al espejo, decirnos te amo, mirándonos al espejo, para empezar a reconocernos y empezar a reconciliarnos, ¿no? Con nuestras emociones. Y de ahí lo de relatos para sanarte es, vamos a empezar a reconciliarnos con nuestras emociones, vamos a empezar a reconciliarnos con nosotros. Ese es el primer paso. Una vez que nos reconciliamos con nosotros, ya podemos mirar al otro. Pues muchas gracias, Jorge. Vuelvo a Muy repetir, bien. por eso, por compartir todas estas herramientas, toda tu experiencia, porque todo el mundo desea, anhela en general estar mejor. Entonces, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y a todas las personas que están del otro lado. Si pues esta entrevista os ha resonado, si pensáis que sería bonito compartirla con alguna persona que también pues está en un momento en que lo necesite, pues adelante, aquí estamos. Lo compartiremos en redes, bueno, esta entrevista también por tu Instagram. Y espero que de verdad, Jorge, pues puedas seguir trabajando de manera pues tan proactiva como lo haces, tanto a nivel de equipos como entiendo que lo haces, como a nivel de empresas. Y nada, si nos quieres comentar algo más de cómo te pueden contactar aparte de las redes sociales, pues este es tu momento. Bueno, pues como bien dices, pueden encontrarme tanto en Jorge Amo, en LinkedIn, en Instagram o a través del Instituto Bodea, también en Instagram, en TikTok. Y bueno, yo tengo aquí puesto mi teléfono también para el que quiera contactarme. Si alguien quiere el libro con dedicatoria, yo estaré encantado de tomarnos un café y tiene su libro con dedicatoria. ¿Lo tienes en Y alguna plataforma? sí, está en distintas plataformas, tanto como en Amazon, también en la Casa del Libro, en Ah, perfecto. formato que se puede. Pero yo siempre recomiendo oye, si tienes la oportunidad de que te lo dé el autor firmado en directo y nos tomamos un café, pues mira, eso y Fenomenal. comentamos, y comentamos. Entonces, animar a las personas eso, a dedicar un tiempo semanal, de verdad, a ellas mismas y a esa parte de autoconocimiento, a hacer procesos, pues puede ser tanto de terapia como puede ser grupos de crecimiento personal, leer libros que vayan en esa, que nos motiven, ¿no? A todo esto, pero meterlo en la agenda, porque si no, el día a día nos consume todo y entonces no tengo tiempo para mí. Y si no tienes tiempo para ti, algo pasa en tu Algo vida, ¿no? pasa, totalmente. Algo pasa en tu vida. Muy Muy bien. bien, Bueno, encantada y nos vemos en el próximo episodio del Colmenar Digital. muy bien, muchas gracias.